Bárbaro. Por si les aparece algo ahí y todas esas cosas, vieron de los permisos, ¿no? Buenísimo. Bueno, a ver, creo que estamos todos los que estamos, digamos, convidados para dialogar hoy, creo que estamos todos. Son y tres, tampoco da, ¿no? Como para ir perdiendo mucho más el tiempo, dado que es por Zoom y es cansador. Así que si les parece, arrancamos, ¿no? Tampoco quiero abusar del tiempo de la decana, y también sé No que pasa Inés nada. está en la reunión que se escapó y ahora tiene que volver. Yo me escapé hoy de la fundación, ¿no? De la Sociedad de Investigadores. No sé si Javier también va a enganchar, también Sí, sí. Javier. Estuve un rato ahí, sí. ¿Estuviste Sí. ya? Bueno, así que arrancamos. Si les parece, Cuando vos digas. buenísimo. No, yo simplemente voy a hacer eso de anfitrión, ¿no? Dar la bienvenida a todas, a todos, agradecer. eh, y bueno, pasar a presentar un poquito, ¿no? A quienes están invitados hoy, para el resto de la gente bueno, que capaz que no los conozca, o entre ustedes también algunos se conoce poco o nada, y está bueno un poco eso, en base a lo que cada uno me envió de cómo se quería presentar a sí mismo, ¿no? Y bueno, y antes que nada, eh, comentarles, ustedes saben, ¿no? Cada libro, bueno, es como una criatura, ¿no? Es una Tal cual. criatura, así que es una emoción enorme poner, ¿no? Al mundo este nuevo libro, que sale apadrinado y amadrinado por estos amigos y estas amigas que nos acompañan hoy. Eh, Cada uno es especial, cada uno es particular, pero bueno, este en concreto, de alguna manera, es una síntesis, trata de ser una síntesis de un largo camino recorrido que ya llega un momento que los años se van sumando y bueno, y a pesar de todavía ser jóvenes, en este país somos jóvenes hasta bastante entrados los años, es un libro que ya de alguna manera marca un camino, ¿no? Un recorrido, y en ese sentido es bastante particular. Y también, bueno, por eso están estos amigos, estas amigas convidados, porque tienen que ver con cada una de esas etapas, con cada uno de esos ingredientes que de alguna manera, bueno, yo fui tomando, fui robando, fui, ¿no? Eso, ¿no? Tomándolos como propios y transformándolos en la medida de lo posible, ¿no? Agradecer, por supuesto, como siempre, ¿no? a la Facultad de Información y Comunicación, a nuestra querida FIC, que realmente es un espacio en ese sentido formidable de trabajo, un ámbito donde se puede estar, digamos, conectado, ¿no? con las tareas, con el deseo, con lo creativo, dentro de toda esa cantidad de cosas que uno tiene que hacer y cada vez más en la tarea docente universitaria. Es un espacio que te permite respirar como para dedicarle tiempo a esto que lleva mucho, mucho tiempo. Y en ese sentido, muchísimas gracias. Dentro de la facultad, pero también trascendiéndola, el querido laboratorio, ¿no? Transdisciplinario de etnografía experimental, el grupo que tenemos en facultad, que ahí está la barra querida, con la que estamos trabajando día a día, que bueno, ustedes saben, más allá de ser un nombre, todo esto es colectivo, siempre uno está pensando con otros y ellos están ahí, ¿no? En cada tutoría, en cada proyecto de intervención, de extensión, en cada presentación que hacemos, dialogando constantemente, y esto es fruto de muchísimos de esos diálogos también. Y agradecer, como aparece al principio del libro, a un par de espacios más que son para mí también referencias en todo este camino, ¿no? Uno de ellos, bueno, es mi segunda casa, ¿no? En Barcelona, en Cataluña, la Facultad de Filosofía, donde hice el doctorado, el Departamento de Historia de la Filosofía Estética y Filosofía de la Cultura, que realmente fue un lugar que me acogió y en el cual yo encontré muchas resonancias para seguir creciendo. Posteriormente en Sao Paulo, otra casa más que se sumó, el colectivo Arte, Saberes y Antropología, donde ahí pudimos hacer la estancia postdoctoral de un par de años, bastante extensa, y también trabajar con ese colectivo, seguir vinculados, grandes amigos, compañeros, colegas de allá, en estas intersecciones y estos diálogos transdisciplinarios. Y el grupo temático de comunicación y ciudad,
de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, de ALAIC, que ha sido también en estos últimos ya 8 años un espacio riquísimo de intercambio, de interlocución con compañeros de este gran ámbito de los estudios en comunicación de toda Latinoamérica. Ahí nos hemos encontrado y nos hemos hecho amigos riquísimos, ¿no? Incluso más allá del continente, y también es un espacio de referencia que aparece acá. Le quería dar las gracias a todos ellos, a los diferentes personajes que de alguna manera fueron interlocutores en ese sentido, y que, como les decía, bueno, marcan de alguna manera este derrotero que Filigranas trata de poner a disposición y que es un humilde aporte. Bien, si les parece voy a presentar un poquito, como les decía, cómo cada uno fue que se anunció, para pasar entonces a esta idea que es, como siempre, compartir las palabras de estos padrinos, de estas madrinas, de Filigranas, que a partir de ahora ya está lanzado al mundo y tendrá su vida propia. Y vamos dando la palabra y vamos compartiendo lo que tienen para compartir con todos. La idea es más o menos tomarse unos 10, 15 minutos, ¿no? Como para poder compartir, y después, si tienen energía, si tienen ganas, los que quedan, podemos entablar algún tipo de diálogo hasta que, bueno, hasta que aguante nuestra atención en el Zoom, que como ustedes saben es bastante pesado y es cansador en ese sentido. Bárbaro. Bueno, les paso a comentar. Bueno, tenemos el gustazo, por supuesto, ¿no?, de contar con la decana de la facultad, con María Gladys Sereta, que va a ser la presentación inicial, va a dar, ¿no?, oficialmente por abierto esta estancia. Gladys es la actual decana de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, es profesora titular del Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información. Es doctora en documentación y máster en investigación y documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciada en bibliotecología por nuestro UDELAR y responsable del grupo de investigación alfainfo.uy. Después voy en el orden que más o menos me parecía que estaba interesante de plantearles, también ya les aviso a los compañeros y a las compañeras. Tenemos como invitada desde el exterior a la doctora Jimena Po Figueroa, querida amiga, doctora en estudios latinoamericanos, magíster en relaciones internacionales y periodista, y licenciada en comunicación social. Jimena es profesora asociada del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde forma parte de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas y de la Cátedra Campesina y de Alimentación Saludable, así como de claustros académicos en posgrados de Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es vicecoordinadora, trabajamos juntos en el grupo de Comunicación y Ciudad de la ALAIC, y también del equipo de Migraciones Internacionales del LASA, de la Asociación Latinoamericana de Estudios Culturales. Inés de Torres, bueno, querida Inés, compañera de la facultad del departamento, PhD en Literatura y Cultura Latinoamericana, magíster en Estudios Culturales, docente, investigadora y coordinadora del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de nuestra facultad, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y muchas otras cosas más que no las puso acá, pero que bueno, que están ahí. Una gran amante de Walter Benjamin, que eso también es importante tomarlo en cuenta en este momento. Después tenemos al querido amigo Sebastián Alonso Besonart. Sebastián, nos conocemos de hace muchísimos años, nos reencontramos en estos caminos de la vida, nos conocemos de vista y hemos tenido alguna instancia en aquella Facultad de Arquitectura de los años 90, de principios de los 90, y nos reencontramos ahora, el año pasado, por suerte, bueno, en unas alianzas riquísimas de diálogos y transdisciplinarios y de acciones creativas súper interesantes, y por eso también me parecía muy importante que estuviera aquí, ¿no? Profesor en régimen de dedicación total en el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, coordinador del proyecto Casamario, con el que estamos trabajando, un lugar increíble, ustedes saben, ¿no?, de proyectos artísticos, sociales, culturales, situado en la ciudad vieja de Montevideo y con proyección internacional,
e integrante del Núcleo de Investigación en Cultura Visual, radicado en la Escuela de Bellas Artes. Y por último, querido amigo, profesor, tantos años que nos conocemos, creo que la mitad de la vida ya, Javier Tax, es antropólogo, docente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integrante de la red temática de medio ambiente de la Universidad de la República e investigador sobre cambio global y sus manifestaciones en las relaciones sociedad-naturaleza. Inhabitante ciclista de Montevideo. Así fue como él se quería presentar. También Javier tiene muchísimos otros atributos que, bueno, no nos vamos ahora a explayar aquí, pero gracias a él también fue que pude acercarme a muchas de estas temáticas. Javier también trabajó muchos años en Facultad de Arquitectura, hizo su doctorado con Tim Ingold, vinculado a todas estas temáticas. Gracias a él, Tim Ingold vino al Uruguay, por suerte varias veces, pudimos entrar en contacto. En fin, también es un protagonista de estos encuentros que están aquí en Filigranas. Así que si les parece, entonces comenzamos con la decana. ¿Te parece, Gladys? Sí, cómo no, cómo no. Sí, bueno, un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta instancia, y especialmente agradecerle a Eduardo la invitación, que siempre es muy grato poder acompañarlo en la presentación de sus libros. El día que me hizo llegar la invitación, comentábamos que la última actividad presencial que hizo nuestra facultad del año pasado, prácticamente el día creo que fue el día anterior, ¿no, Eduardo? Que se decretó la pandemia, fue la presentación de un libro de el mismo Eduardo. día fue, El Gladys. mismo día, fue el 13 de marzo. En horas, fue una diferencia de horas. Ahí está. Increíble. Pero igual tuvimos la posibilidad de vernos en forma presencial en el espacio de la facultad, que es un espacio sumamente agradable desde el punto de vista edilicio, sin la menor duda, y yo creo que ayuda también a esta filigrana, como tú decís en el libro. Y bueno, y ahora tengo esas cuestiones del destino, que en realidad también por las cuestiones de la pandemia no se pudieron hacer las elecciones universitarias, y yo tenía que haber salido del decanato en el mes de diciembre, y sin embargo sigo acá. Estamos en el mes de julio, y bueno, y el destino me da otra vez la posibilidad de poder estar en esta presentación de otro de los libros de Eduardo, que realmente quiero felicitarlo, con mucha emoción, diría yo, porque el trabajo que está realizado, que se ve en ese libro es realmente de un valor incalculable, ¿no? Sobre todo sin duda lo es para todo el mundo, pero para mí que no conozco la temática, y más allá de que esté a cargo de la Facultad de Información y Comunicación, no es mi área de desarrollo para nada. Pero sí confieso que desde el título hasta su contenido me entusiasmó muchísimo, porque para alguien que, como les digo, desconoce la temática, realmente es un mundo nuevo, ¿no? Pero que agradezco realmente el poder estar hoy acá y el poder escucharlos a todos, le agradezco a Eduardo, digamos, digamos, ese trabajo sostenido que ha tenido en el tiempo, esa profundización en conocimiento, generación de conocimiento continuamente, que sin la menor duda, para nuestra joven facultad, tener un académico de la trayectoria de Eduardo entre su cuerpo docente, sin duda que nos privilegia al más alto nivel, porque una facultad, como les digo, muy joven, de unos años, facultad que fue creada en el 2013, sin embargo tenemos en el cuerpo docentes de muchísima relevancia, y Eduardo es uno de ellos, con muchísima trayectoria y también con muchísima calificación académica, que eso nos hace bien a todos. Solamente destaco la labor que está realizando en el marco del LabTED, que yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que la Universidad de la República hace y debe hacer, ¿no? En donde confluyen la integralidad de las funciones universitarias en su mayor expresión,
pero a su vez, no solamente las funciones universitarias y su expresión académica, sino que tenemos también la posibilidad de ver otros saberes, otros espacios, otras contribuciones que hacen justamente a ese fortalecimiento de lo que Eduardo decía hoy, ¿no? Siempre, es todo transversal, digo, y en ese sentido todos los saberes contribuyen a la formación de ese laboratorio, pero la figura de Eduardo es justamente la que tiene el liderazgo de llevar adelante ese laboratorio, más allá de que es un trabajo, como él decía, que hacen todos en forma conjunta. Sin duda, como decía hoy al principio, esto privilegia a la facultad, también al Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, cuya coordinadora es la profesora Inés de Torres, que encuentran en ese espacio un espacio sin duda de desarrollo, tanto estudiantes, docentes, egresados, y también es un espacio que digamos, alimenta o vuelca su trabajo en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, tanto la enseñanza de grado como la de posgrado. O sea que en un lenguaje muy simple, realmente está todo muy redondito, ¿no? Todo muy relacionado, todo muy vinculado. Yo no sé si esta no es una filigrana también, ¿eh? El LabTEP. Pero bueno, yo creo que, digo, no tengo mucho más para aportar, digo, porque realmente no, mi función en esta instancia es hacer una presentación y darle a esta presentación del libro el marco institucional de la facultad. Hagamos de cuenta que este es el edificio de nuestra facultad, donde los estaríamos recibiendo con muchísimo gusto a todos ustedes. El, el, el momento y que realmente uno nunca sabe qué es lo que le depara el destino, como les decía hoy al principio, bueno, nos lleva a tener que trabajar en esta virtualidad. Hemos tratado de hacer todo lo posible durante más de año y medio de pandemia por seguir adelante y por avanzar en la producción que tiene la facultad a nivel de sus distintos académicos, y este es un claro ejemplo de cómo la facultad también siguió trabajando. Así que ojalá exista un tercer libro para el año que viene, o cuarto, o quinto, ya no sé, Eduardo, qué cantidad de libros. Yo no voy a estar en el decanato, pero seguramente voy a acompañarlos como invitada, si así lo amerita, que te parece que pueda acompañar. Claro que sí. Así que muchísimo éxito con el libro, sin la menor duda. Y bueno, la facultad siempre está abierta para seguir avanzando en otras líneas, y a todos los que están invitados hoy acá también serán bienvenidos a nuestro colectivo FIC, que tanto ha realizado en tan poco tiempo. Así que muchísimas gracias a todos y mucho éxito en el día de hoy. Muchas gracias, decana. Por favor. Muchas gracias, muy generosas todas tus palabras, la verdad. Un placer estar en esta instancia. Y sí, siempre vamos a contar contigo, más allá del cargo que en este momento estás cumpliendo, porque ya hay vínculos que hacen a las investigaciones, a los intereses comunes, que eso está ahí, y ojalá que podamos seguir profundizando en todo eso, ¿no? Y bueno, ojalá que sea un augurio para la vuelta a la presencialidad. Ojalá. Esto cierra una etapa, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá que sí. Hace un año y medio atrás estábamos con Crónicas de un Nuevo Habitar, fue el mismo día. Teníamos una concurrencia además en uno de los salones del Portal Rabú, hermoso, bastante abarrotadito, en los salones pecera que tenemos ahí, con la plana mayor del Plan Juntos, ¿no? Un grupito de arquitectos bastante octogenarios que bueno, por suerte se hizo todo bien, empezó lamentablemente la pandemia, pero nadie se vio afectado. Fueron horas previas, también teníamos a Fernanda Peixoto desde la USPI con nosotros. Es cierto que estaba haciendo una estancia, ¿no? Exacto, se tuvo que volver a Sao Paulo antes de tiempo, pero bueno, la vamos remando. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Jimena, querida, adelante nomás.
Segundo, muchas gracias querido Eduardo, felicitaciones y muchas gracias por esta invitación, me siento totalmente honrada, yo espero estar a la altura, así como decía la decana, así que, de este libro y esperamos que también sea un augurio para no solamente Uruguay, sino Chile, que el 16 de marzo del 2020 nos fuimos a cuarentena y nada, así que también esperamos regresar físicamente a nuestros espacios también. Solamente, bueno, honrada de estar aquí y decirles que ayer Eduardo también estuvo en Chile y estuvimos juntos en el sur de Chile preinaugurando un diplomado que lo invitamos a hacer la conferencia inaugural que tiene que ver, y ahí lo voy a hilar con esto, con la gestión cultural, digamos, desde las bases de los gestores culturales comunitarios de pueblos muy pequeñitos y que también están en conflicto, sobre todo muchos de ellos con el Estado chileno, porque es tierra mapuche, el Gualmapu al sur de Chile, así que estuvo aquí con nosotros. Bueno, eso tiene, como decía la decana, esta especie también de filigrana, ¿no? Bueno, así que muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a ir citando también algunos pasajes, como ir caminando con Eduardo también a través de su libro, y voy a ir abriendo algunos aquí, ayuda a memorias también que tengo. Bueno, primero que todo decir que filigrana, y tal como lo menciona Eduardo, y creo que tiene mucho que ver también con el campo transdisciplinario en el que él ha trabajado y tiene una obra contundente, y creo que este libro en particular también refleja su obra como tal. Hay una relación entre filosofía, arquitectura, comunicación, y sobre todo, bueno, que tiene que ver con estas formas de habitar y cómo él habita la investigación también, cómo habita las metodologías, cómo habita él también, y los equipos con los que ha trabajado habitan la teoría y el levantamiento de teoría desde ahí. Y por eso filigrana, y ahí me refiero a la RAE, ¿no? Que define filigrana como, bueno, es un nombre femenino, que eso además me ha gustado muchísimo, dice que es un adorno hecho con hilos de oro o plata que entrelazados forman un dibujo parecido a un encaje. O bien es una marca o dibujo que se hace en el papel en el momento de su fabricación y que es visible al trasluz. Yo creo que las dos definiciones tienen mucho que ver con el libro que hoy nos presenta Eduardo, porque justamente hay un adentro y un afuera, y él trabaja permanentemente con esa noción de que lo de afuera también nos constituye en el adentro, que está en el adentro, y sobre todo cuando pensamos, perdón, en el espacio-tiempo y cómo en el también a una relación con la vida cotidiana. Y cuando esa vida cotidiana, así como Benjamin, ¿cierto?, hablaba, de alguna manera reflejaba estas ruinas del siglo XX, ¿no? Y la burguesía y el espejo de ilusiones, también esa vida cotidiana nos refleja de alguna manera los espacios urbanos, los espacios perirurales, etcétera, desde un lugar real, físico, metafórico, simbólico. Entonces creo que ahí nos sitúa en esa permanente mirada de esos espejos. Y esos espejos también se trizan en América Latina, sobre todo porque llevamos también un permanente transitar en emergencia. Bueno, lo estamos viviendo ahora, lo sabemos, ¿no? Con la pandemia, lo hemos vivido, y en el caso de Chile también lo estamos viviendo con los estallidos sociales, la revuelta, las transformaciones sociales a los que estamos convocados en este momento, que ya estamos ya en la segunda década de este siglo, que parece increíble. Y creo que este recorrido que hace Eduardo sobre la espacialidad, también de alguna manera nos interpela como investigadores, como investigadoras, como habitantes, ¿no? Que estamos en permanente también cambio, en procesos identitarios complejos, ¿no? Que van
construyendo subjetividades al mismo tiempo que están presionando y fisurando superestructura. Él habla permanentemente también de la subjetividad, cómo esa subjetividad juega ahí. Y eso se emparenta, por supuesto, tiene mucha relación con los estudios culturales críticos, porque hay aquí una mezcla. Yo creo que en esa filigrana, en ese trasluz, está presente la escuela de Frankfurt, está presente la escuela de Birmingham, está presente los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Donde también, así como lo hace Benjamin, hay un acumulado de citas muy bien entrelazadas, donde él dialoga con autores y autoras, ¿no? Principalmente del siglo XX. Y lo más interesante en ese sentido es que hace que estallen las formas, ¿ya? Las propias formas de estos teóricos y teóricas, y también de las propias metodologías con las que él va trabajando para llegar al barrio, etc. Ahí quiero citar, y ahí viene citar, de alguna manera cuando Eduardo dice, y esto para quienes no han leído el libro tengan también más interés aún en leerlo. Yo lo leí una vez y una segunda vez, porque sobre todo en filosofía yo me quedo muy corta, y porque justamente está esa relación permanente donde yo creo que también la filigrana y también se relaciona con los retazos y cómo vamos cosiendo retazos de alguna manera, y eso tiene que ver con esa transdisciplinariedad donde la comunicación como tal es el gesto, creo yo, como lo menciona Eduardo, no sé si estoy equivocada, pero como el gesto que va cosiendo de alguna manera y va creando ese dibujo que después somos capaces de ver a trasluz. Entonces, de alguna manera dice que aquí lo que está en juego es cómo concebimos el devenir, dice Eduardo. Puedo citar todo lo que yo cite ahora, es de aquí en adelante, y digo, cito, es Eduardo. El concepto de espacio-tiempo en su integración y lo que expresa el guión que utilizamos para hacerlo. Además sabemos que ese guión está muchas veces determinado, hay marcos, ¿cierto?, de interpretación dados, están los aparatos ideológicos, que ahí están mencionados en varias partes también del libro, por supuesto, el Estado, las industrias culturales, etcétera, que van determinando también ese devenir. Y dice él que a partir de entonces finalmente podemos encaminarnos, ¿no es cierto?, a una parte del libro que a mí me gustó, bueno, me gustó por supuesto todo el libro, encuentro que es una obra contundente, pero las últimas partes que tienen que ver también con ese trabajo también ya situado, ¿no? Dice, lo que dice que plantea él la existencia de las tramas como principal aspecto a considerar para una teoría del habitar, y donde ahí menciona sobre todo la obra de Ingold, y dice que las denominamos como socioterritoriales en el sentido de que aún nos movemos en este tipo de distinciones en diversas áreas disciplinarias, y del ejercicio de las profesiones ligadas a estas temáticas, pero de hecho no haría falta realizarlo si asumiéramos efectivamente la ontología implícita en estos planteos. Y ahí vuelve el guiño también transdisciplinario, y que sigan estallando estas formas, ¿no?, también de la investigación teórica. Él menciona que Heidegger, y ahí sí que creo que coincidimos bastante en eso, nos remite, recordémoslo, al uso del término habitar asociado al construir, ¿no? Y lo mencionas en una parte, ya en la segunda parte del libro. Hay dos formas de construir, dice Eduardo: erguir lo que no crece y cuidar aquello que crece. Esta es su asociación con la vida. Por eso mencionaba yo también esa vida cotidiana que va construyendo el día a día del sistema de representaciones, y ahí con la comunicación es la relación fundamental, pero también el sistema de producción social, ¿cierto?, y expresión cultural. Construimos, dice Eduardo, porque habitamos. Y no solamente, y ahí agrego el no solamente, pero él dice, construimos edificios y sentidos para la vida, y ambos están en estrecha relación, forman parte del entramado relacional que construye a su vez al sujeto, desde dichos sentidos y las materialidades que adquieren. Y en eso hay una preocupación permanente de Eduardo en todo el libro, de también hablar de alguna manera que esos sentidos siempre están en disputa. Y hay una disputa donde no podemos obviar el asunto del poder, ¿no? El poder. Y ahí se aboca a
también a teorizar y a plantear el trabajo que ha hecho en los barrios también, donde se puede situar ese poder desde abajo, ¿no? Creo que es muy interesante el trabajo etnográfico y de investigación que Eduardo y su equipo ha hecho en los barrios, sobre todo, bueno, no solamente en Uruguay, en Montevideo. Y ahí dice lo siguiente: habitamos la ciudad, los puentes, las calles, las instituciones, la comunidad, la cultura. Al habitar ligamos vitalmente los objetos a los sentidos. Un puente que no es puente si no cumpliera esa función vital que motivó su construcción y su uso sería otra cosa. Y no sé cómo estoy con los tiempos, pero me quedan algunas cositas. No sé cómo estoy con los tiempos, perdón, porque me voy a seguir un poquito más. No estoy llevando, la verdad, ningún tipo de Ya, control. unos 5, bueno, y que tiene que ver también esta disputa, el poder, el control del tiempo. Aquí estamos. Espacio Bueno, liberado. muchas gracias. Y ahí cuando, por ejemplo, y tiene que ver también con ese construir y con donde menciona Eduardo también esa relación de los continuos en el construir, pero también lo que significa ese construir también efímero, temporal, ¿no? En ese efímero temporal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuáles son entonces las continuidades y las rupturas o las disrupciones que hay ahí en ese construir? Por ejemplo, lo que están haciendo ahora en el casco antiguo, ¿no? de Montevideo, y esta relación, tú mencionaste también de Casamario, en fin, eso tiene que ver también con esa relación. Nos ponemos en el siglo XIX, pero también en ese siglo XX, y en esta hibridez de este siglo XXI, que también nos llama a la emergencia, y sobre todo, que eso es algo muy difícil, ir observando en todo este movimiento etnográfico y en este devenir también de cómo se construyen las memorias desde el habitar y sus transformaciones, observando el acontecimiento, incluso en el gesto que parece más pequeño, en el gesto más invisibilizado, ¿no? ¿Dónde está esa construcción de la cotidianidad ahí? Y que también hace que de alguna manera exista una resistencia. Y justamente a esa resistencia que tiene que ver, y aquí está todo cruzado en eso, a un sistema también de estas modernidades, ¿no? Que son depredadoras, neoliberales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice, y ahí lo ligo eso con, no, dice Eduardo, como no podemos establecer relaciones causales entre una cosa y la otra, entre nuestros territorios existenciales o entornos espaciales, espaciotemporales y la vida en sí misma, nos paralizamos ante la cuestión. Díganmelo a mí, que vivo en Chile y que estamos de alguna manera entre el espacio y el tiempo. Aquí el año, no sé, 1971 se nos vino encima de nuevo. Hay personas que nunca dejó de venirse encima, y luego el 72, el 73, ¿para qué decir? Que fue el acontecimiento que nos cambió el alma a fuego y sangre, como también a muchos países de América Latina, para qué decir Uruguay. Y luego, en el caso, y ahí lo menciono, con el estallido social, la revuelta social, etcétera, en Chile, nos remite a toda una cuestión de una memoria vigente totalmente, donde quienes ni siquiera experimentaron esa vida en esos años de dictadura, ahora están de alguna manera experimentando esa relación transgeneracional que el determinismo de este sistema neoliberal y autoritario había paralizado. Entonces dice Eduardo que la trampa está allí, es en sí mismo, que vuelve a reificar nuestra existencia. Por eso siempre esa relación, ese eco permanente que tiene que ver con las subjetividades. Y dice Eduardo, las posiciones más reaccionarias directamente lo niegan, apelando al viejo esquema entre el determinismo y la libertad que ha estructurado la filosofía social primero y las ciencias humanas y sociales después. Si hay algunos sujetos que no caen en la misma desesperación y degradación que otros que conviven en un mismo territorio, es que la razón de sus prácticas no se explica por ello. Puede ser que en la arena ideológico-política
se tomen este tipo de argumentos retóricos. Pero en el campo académico, por eso esto es un libro de meta-investigación también, de la investigación e intervención debemos avanzar en otra dirección, dice Eduardo. Un libro muy político en ese sentido, en la que busca la creación de conocimiento a partir de la exploración problemática de la realidad, donde las explicaciones de lo que somos son mucho más complejas que elementales relaciones lineales de causalidad. Y justamente es que nos pone en un lugar también como habitantes, ¿no? De un sistema de vida, de formas de vida, nos pone también frente a esos espejos, ¿no? De ilusiones, también esos espejos trizados, esos espejos que nos muestran nuestra hibridez, también nuestra precariedad, lo que hemos negado y lo que hemos reificado, lo que hemos de alguna manera no querido ver, y que también nos constituye. Por eso el adentro y el afuera siempre están ahí. No podemos negar, por ejemplo, las desigualdades de las formas de habitar, la falta de derechos, los estados no garantes, etcétera, porque ese ruido tiene que producirse ahí y tenemos que, de alguna manera, dice Eduardo, lograr mirar esas dimensiones que nos proporciona ese otro lugar, y yo trato de mirar así una filigrana con mi mano, donde está de alguna manera ese trasluz, porque ese trasluz no es tan evidente, sobre todo en sistemas tan determinantes como el que tenemos hoy, donde ese trasluz también se ha vuelto mercancía. Entonces hay que también despejar esa mercancía en ese trasluz para que de alguna manera sepamos dónde está el gesto de ir urdiendo, ¿no? Esos hilos y de alguna manera esos hilos discursivos que nos van constituyendo y que habitamos permanentemente. Así que no sé si puedo estar a la altura, pero felicito muchísimo este acontecimiento que nos permitirá también ir tejiendo también en América Latina formas de sentido y quizás en disputa, pero también en colaboración y en ir reconociéndonos incluso desde los afectos, que incluso puede ser como desde el primer lugar los afectos. Así que muchas gracias, Eduardo, y a todos. Muchas gracias. Y a todos. Muchísimas gracias, Sí, gracias. Hermoso. Te seguiríamos escuchando ¿no? Toda la noche, pero bueno. Gracias a ti que te mencioné mucho que eran tus citas, así No. que es la parte más importante. Y muchas gracias, muchas gracias. Por favor, hablando de eso, dos cositas nada más, y no me voy a meter para nada en los contenidos como les decía, porque como autor, ¿no? Ya está todo ahí, no voy a hablar. Sí, esa sensación de verlo ya vivo, ¿no? Retomado, trabajado, ¿no? Desde otro lugar y todo lo que se abre nuevamente y se bifurca es una sensación maravillosa. Y también hacia adentro, ¿no? Lo que les comentaba en relación al trabajo colectivo. En algunas cosas que leías también, bueno, escuchaba a Verónica, ¿no? Y quería también traerlo. En el libro hay un capítulo que es Componer, Habitar, Subjetivar, aportes de una anografía del habitar, que fue escrito juntos con Verónica Blanco, La Tierra, mi compañera de la vida, con la cual estamos también incursionando en todo esto, y bueno, también estaba bueno traerlo. Bueno, ella es psicóloga social y estamos en permanentes enredos, inevitables, como ustedes imaginarán. Y también la escuché, ¿no? La escuché a ella también con sus preocupaciones entramadas con las mías desde tu voz. Y eso también estuvo hermoso. Muchísimas gracias, Jimena. En capítulo ese. Muchas gracias. Buenísimo. Felicitaciones a ella también. Bueno, Inés, querida, si querés, adelante. No controlo los tiempos, ya dije, así que sacate el mute ahí que estás muteada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es realmente una alegría. Bueno, te agradezco, Eduardo, la invitación a estar aquí y agradezco a poder compartir con colegas y con todos quienes seguimos la obra de Eduardo durante tanto tiempo. Siempre la presentación de un libro es una celebración. Una presentación es siempre como un ritual de bautismo, ¿verdad? Vos hablabas de los padrinos.
Bueno, y todavía más celebraciones si se trata del libro de un compañero con el cual hemos compartido, hemos habitado y habitamos una casa que fue la LICOM, que devino en la FIC, nuestro departamento de Ciencias Sociales y Humanas y Sociales, pero también la FIC, nuestra casa. Entonces, creo además, Eduardo, que somos de los viejos dentro del departamento, que ha crecido, o sea, hace más de 20 años que estamos allí compartiendo. Antes no teníamos oficinas, teníamos, ¿verdad?, aquel otro edificio, al que también le tenemos cariño, ¿no?, por distintos motivos, pero bueno, ahora de pronto nos hemos visto en otra circunstancia. Entonces, bueno, como digo, la presentación del libro es siempre una celebración, pero doble celebración si se trata del libro de un compañero querido y un colega a quien realmente respeto intelectualmente, y bueno, y además que le tengo mucho afecto, mucho aprecio, porque compartimos también muchos intereses y en fin, todas esas charlas de pasillo y otros lugares de encuentro dentro del ámbito de la Universidad de la República. Yo voy a ser breve, pero realmente breve, porque quienes me conocen saben que soy bastante charlatana, suelo irme por las ramas. Entonces lo que hice fue escribir un pequeño texto. Además, es un poco, yo vengo de las letras, vengo de la literatura, y de alguna manera este libro, que como dijo Jimena, es un libro contundente, pero también es un libro fecundo y generoso, un libro que desborda de saberes, y que parecería, si no fuera por esa voz tan personal, parecería que nos desbordaría, ¿verdad? Y sin embargo no nos desborda porque nos va colocando en una subjetividad muy especial que nos hace estar siguiendo esa voz que hila todo relato. Entonces, bueno, yo lo que sentí fue ganas de escribir un breve texto que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con este libro, ¿no? Este libro, Filigranas, recoge un conjunto de ensayos teóricos que reflexionan sobre la temática explícita en su título: una teoría del habitar. Me interesa enfatizar dos de los aspectos contenidos en esta simple afirmación inicial. En primer lugar, en la importancia del verbo reflexionar. Dije, un conjunto de ensayos que reflexionan. A pesar del amplio dominio de archivos de diferentes disciplinas y autores que Eduardo maneja, el libro nunca cae en la prédica, o menos aún en la certeza absoluta. Es más un libro lleno de preguntas que de respuestas. En segundo lugar, me interesa destacar que, a pesar de ser un conjunto de ensayos con focos diferentes, el libro en sí tiene un fuerte hilo estructurador que está dado por una voz muy personal, una voz que me parece que escucho cuando lo leo. Eso me pasó a lo largo de todo el libro, era como que estaba escuchando la voz de Eduardo a medida que leía. Entonces, hay un fuerte hilo estructurador que está dado por una voz personal que se interroga una y otra vez, deambulando de una certeza provisoria a otra, construyéndose a sí misma como una subjetividad fuertemente investida del deseo y la voluntad de saber. Es un libro escrito con pasión, al tiempo que con inquietud, con la impaciencia mesurada que resulta de la verdadera vocación intelectual. ¿Qué supone aplicar el concepto de aura al estudio de los procesos de subjetivación y las formas del habitar? ¿Podemos pensarnos e intentar construirnos sabiendo que somos entes en devenir, sin esencias, pura contingencia? ¿Cómo debemos concebir el habitar para lograr aprender etnográficamente las formas de producción de subjetividad en el espacio-tiempo contemporáneo? ¿Cómo repensar la comunicación, la ciudad y el espacio público desde las territorialidades barriales? Estas son solo algunas de las preguntas de esa voz singular que tensa los distintos trabajos
y los articula discursivamente. Más que una voz que interpela, es una voz que se interroga permanentemente a sí misma, una voz corporeizada que habita este deambular a través de las páginas del libro. Este trabajo se propone tanto una construcción conceptual desde la transdisciplina, como una elaboración de cartografías de los procesos de subjetivación y sus mediaciones a través de la puesta en práctica del extrañamiento etnográfico como estrategia integral de producción de conocimiento. Desde el Berlín benjaminiano de 1900 a nuestro Casaballe montevideano del siglo XXI, pasando por la megalópolis paulista, Eduardo asedia una y otra vez desde el prisma de la transdisciplina las prácticas del habitar y del devenir, con el intento, que tal vez reconoce como necesariamente provisorio de antemano, de realizar una cartografía de los procesos de subjetivación contemporáneos. Entre el habitar y el devenir, o desde el habitar deviniendo, o devenir habitando, esa voz que tensa y articula rizomáticamente este singular conjunto de ensayos, nos alumbra y nos asombra página a página. En lo personal, y acá, esta es una intuición que confirmó Eduardo y también, bueno, Gladys y Jimena, ¿no? En lo personal, este libro se me presenta como la expresión del deseo de compartir con todos nosotros un mojón en el proceso de maduración intelectual de su autor, Eduardo. Lo veo como uno de esos lugares, esos altos en el camino donde nos paramos, miramos hacia atrás la senda recorrida y hacia adelante con ansiedad la que nos queda por recorrer. Pero también veo en este trabajo intelectual un fuerte componente ético. A lo largo de todo este deambular, Eduardo hace explícitas sus deudas a quienes lo apoyaron, aún sin saberlo, en su búsqueda. Desde la primera a la última de las páginas hay una expresión constante de gratitud hacia los felices encuentros, hacia las constelaciones, o reencuentros en su devenir reflexivo. No solo con aquellos autores clásicos, algunos de ellos compañeros permanentes de ruta, como Benjamin Foucault, Deleuze y Guattari, por mencionar solo algunos de ellos, sino también aquellas compañeras y compañeros que estuvieron en cada puerto de esa navegación. Dice Eduardo en la presentación, y cito: hay ciertos grupos que han sido mi hogar hasta el momento, los entornos desde el que pensar siempre en colectivo. Aparecen entonces la actual Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que reconoce como su primer entorno académico, donde se enamoró de la antropología y sintió la necesidad irreprimible de hacer filosofía, a nuestra Facultad de Información y Comunicación, y nuestro querido LabT, el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, desde el cual, o con el cual, buena parte de los proyectos y sueños de este libro anclaron y viajaron al mismo tiempo. Tampoco faltan las ciudades y pueblos de América Latina donde tuvo oportunidad de encontrarse con otros viajeros, dialogar y aprender, aprendiendo en cada instancia. Les invito entonces a sumergirse en la lectura de estas filigranas, con la promesa de que seguramente en alguno de sus arabescos encontrarán un habitar deambulante a la medida de sus sueños, transitorio seguramente, porque esa es la apuesta del libro. Pero como dice nuestra querida poeta Circe Maya en su poema El Puente, aunque sea un instante, existe, baste eso solo. Muchas gracias. Y gracias, Eduardo, por este libro maravilloso. Hermoso, Inés. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Excelente. No hay más que decir, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenísimo. Seguimos entonces. Javier, querido, ¿te parece? Sí, ningún problema. Pensé que me quedaba al final, pero Tenés razón, con mucho gusto. tenés razón. No, como, Sí, decir, como vos quieras. Como vos quieras. Si Sebastián, querés seguir el orden que por habías ahí, pensado, ¿no? seguimos. No, sí. Si te parece, a ver, Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Te veo? Sí.
Hola, sí, sí. ¿Cómo anda, Seba? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Tiene Bueno, razón, Javier. Vamos a mantener el orden, si te parece, que habíamos planteado. Así que le damos a Seba entonces ahora la palabra. Gracias, Javier. bueno, yo en el mismo sentido que Inés, escribí un texto. Primero agradezco profundamente la invitación de Eduardo, y bueno, es un placer estar con todos ustedes compartiendo este momento justamente de compartir impresiones y apreciaciones sobre el libro. Y quiero decir que si hubiera sabido las características de este libro, quizás le hubiera peleado un poco para aceptar este Te avisé reto. con tiempo, ¿viste, no? A todos les avisé con tiempo. Menos mal que avisaste con tiempo, porque yo ahí, en este caso, no hice como Jimena, que lo leyó 2 veces, o lo leyó y lo cruzó otra vez, no sé. A mí me llevó mucho tiempo leerlo, yo lo voy a decir ahora. Anidé una cantidad de libros que tengo aquí reunidos. Ya voy a contar un poquito de qué se trata. Y realmente para mí fue un recorrido muy exhaustivo y un reto personal el haber podido recorrer todo este material. Y bueno, y para ello la mejor manera que encontré, en el poco tiempo que me quedó para sintetizar muchos apuntes y cosas, escribí unas hojas que creo que más o menos se resumen en 15 minutos, así que vamos a andar bien. Bueno, gracias de vuelta, Eduardo, por el convite. Por favor. Esta lectura es un conjunto de citas y comentarios erráticos, que no es otra cosa que uno de los posibles resultados, incompleto, que surge de la lectura del libro de Eduardo. Me llevó mucho tiempo leerlo, como decía, entonces decidí retomar los apuntes y disparadores que fui elaborando mientras tanto. El libro se convirtió casi en una bitácora diagramática. Marcas de todo tipo, símbolos, flechas, textos, frases y hasta dibujos aparecen en las hojas de papel obra del libro. Se contrastan las prácticas que integro y que otros colegas integran con varios de los materiales expuestos en el libro, a modo de citas y comentarios necesarios, al menos para este lector, para un presente y un futuro uso de las mismas. La usuariedad se hace carne en este pequeño relato que les voy a comentar, a leer. Primera cita. Me considero un artista que cada día que pasa piensa con mayor certeza, como lo hace el artista Dora García, que el arte es efectivamente marginal. Marginal no en un sentido romántico, sujeto aislado del mundo parlante, figura omnipotente que desde sí conoce o sabe hacer algo que otros no lo podrían saber hacer. Marginal en el sentido que García lo describe de forma tan certera. Deja que grite, ¿no ves que está loco? Marginalidad en el sentido de que al poder no le importa lo que estás gritando o pensando. En una entrevista en YouTube, García ponía el ejemplo de que en el franquismo no se censuró al Ulises de Joyce, publicación censurada así en los Estados Unidos e Inglaterra por considerarla pornográfica. El Estado español no lo censuró a partir de una ecuación donde balancearon 2 cuestiones: las críticas que podría recibir si optaba por la censura y la consideración de lo poco que se leía la novela. Ya sabemos qué aconteció. Por tanto, marginalidad del arte. Ya podremos conversar sobre las posibilidades que podrían emerger de esta marginalidad, que no son pocas. Segunda cita, para situar, ya que mencionamos al Proyecto Casa Mario. El Proyecto Casa Mario es un espacio artístico-cultural de gestión autónoma y colectiva ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Montevideo, con sede en el barrio de Ciudad Vieja. Se ha presentado desde la inauguración en diciembre de 2013 como un enclave de producción artístico-cultural social, enmarcado en una topografía crítica de un barrio en transformación. Apunta a desarrollar reflexiones en torno a las prácticas artístico-culturales, en diálogos con modelos de estar, hacer y reflexionar colectivos. Ha promovido ejercicios de curaduría e imaginarios de producción colectiva sobre la base del habitar la casa.
ha instado el uso de los espacios desde una perspectiva transdisciplinar y extradisciplinar por parte de vecinos y vecinas, organizaciones, sindicatos, colectivos, redes, grupos de investigación, cursos, etc. Tercera cita, comillas. El mundo está lleno de textos interesantes. El problema es que ya no es necesario escribir más. En cambio, tenemos que aprender a manejar la vasta cantidad ya existente. Preguntarnos cómo atravesar este material de información, cómo lo administro, cómo lo analizo, cómo lo organizo y cómo lo distribuyo, es lo que distingue mi escritura de la tuya. Cierro comillas. Si bien esta máxima no solo refiere a la literatura, de hecho Kenneth Goldsmith cita en la introducción de su muy interesante libro Escritura no creativa a Douglas Huebler, artista conceptual de los años 60, diciendo, comillas, el mundo está lleno de objetos más o menos interesantes. No quiero añadir más, comillas. Por cierto, esta reflexión puede sonar un tanto incómoda en este momento, pero quisiera que se la entienda desde dos perspectivas. La primera es que el libro de Eduardo propone claramente un planteo autoral, un arbitrio y toma de partido, pero también propone reunir a una comunidad de citas y de otros autores que convierte a Eduardo también en editor, figura más que necesaria en estos tiempos y lugares que habitamos. La segunda perspectiva es que siempre hay que proponerse un necesario tinte de ironía, ese espacio que nos debería permitir saltarnos los códigos para restituir, al menos en un momento, una sensibilidad necesaria para ser más libres y anidar también la ambigüedad, como lo plantea Bifo Berardi. Cuarta cita. Expongo mi interés mayor en esta publicación por el último capítulo, el tercero, llamado Mediaciones. Mi interés por este capítulo radica en las múltiples estrategias o tácticas de mediación que allí se despliegan, y que desde nuestras prácticas hemos incursionado en Proyecto Casamario. En los primeros años del proyecto, que exponencialmente se propuso construir un sinfín de relaciones humanas y prácticas de colaboración, me rehusé a utilizar el término mediación en el entendido que la consideraba una incómoda asimetría entre quien mediaba y quien era mediado. Supuse que en ese acto de traducción, de producción de diferencia, residía un modo pedagógico que desplegaba una enseñanza, una gestualidad unidireccional, con posibilidades de intercambio débiles. Prefería pensar y practicar la idea de ocupar, ser y estar en un lugar, en un tiempo sostenido, conforme de saberes diversos, quizás complementarios y hasta también contradictorios, e incluso imposibles de cohabitar. Arrojo una pausa de asterisco. Un domingo de invierno, al mediodía, el espacio público y la sede de Proyecto Casamario fueron literalmente ocupados por más de 700 fieles evangelistas. Cierro el asterisco. La necesaria eliminación del intermediario en el error o en el acierto no buscaba otra cosa que dar lugar al empoderamiento, a la responsabilidad y a los cuidados que emergen del habitar. Dar agenciamiento a grupos y personas, promover la autonomía de uso de la casa para fines que buscaran habitar la construcción de lo cotidiano desde una perspectiva cultural. Trayendo a un autor muy citado en este libro, en el agenciamiento la única unidad es el cofuncionamiento, agrego colectivo, Deleuze. Favorecer las zonas de contacto, de rozamiento entre quienes habitamos la casa. Agencia como, comillas, la capacidad que tiene un actor para tomar decisiones en un entorno determinado, comillas. Definición de Wikipedia en el libro El arte de la mediación de Oriol Fondevila. Por otra parte, aclaro que en más de 5 años de desarrollo del proyecto en su primer ciclo, no realizamos prácticamente exposiciones, por lo que se desprende nuestra vocación por negar la máxima vedette de la performatividad artística, la exposición. Es decir, pusimos siempre en vilo la idea de la inmediatez del juicio estético, sin posibilidad deliberativa, tan refrendada esta desde la modernidad greenberiana, increíblemente sostenida hasta nuestros días. Quinta cita. Sobre la experiencia estética que sobrevuela todo el libro de Eduardo, traigo una crítica que nos hizo Gabriel Pelufo Linari a un conjunto de preguntas que reposaban
confiadamente en la posibilidad pedagógica de lo colectivo. Decíamos con Fernando Miranda, la organización académica de los saberes y su consecuente división de lo sensible produce habitualmente efectos de inhabilitación de la capacidad creativa de las personas en favor de la exclusividad de voces, de acuerdo a sistemas jerárquicos de reconocimiento. En contradicción con esto, hay que rescatar desde las prácticas pedagógicas y de indagación el lugar de la creación y transformación de los anónimos, permitiendo la construcción simbólica y la producción de significados y representaciones sobre lo cotidiano y lo importante para las personas. Más adelante sigue. Los procesos de mediación de producción pedagógica buscan aprendizajes que, en sentido amplio, podríamos definir como transformaciones de los quehaceres, de las ideas y conceptos, de las sensibilidades. Estos cambios no los creemos definitivos, sino provisorios e inestables, en cuanto aspiramos a su propia superación en extensión, profundidad y complejidad. En extensión, que tendrá que ver con insistir en que lo artístico no es un reducto limitado a iniciados y que, por lo tanto, la experiencia estética debe ser reconocida en espacios en que nuestros prejuicios impiden asiduamente su evidencia. El texto continúa. Y Gabriel sentencia. Creo que habría que superar la experiencia estética por un lado y lo artístico por el otro, y abordarlos como cosas diferentes que hoy día lo son. Hablar de estética hoy tiene 3 interpretaciones diferentes. 1, la estética difusa, Ticio Escobar, de los estímulos sensoriales en una sociedad de consumo. 2, la estética de lo sublime, aquí me pongo kantiano, referida a un encuentro inesperado del sentido del ser en el mundo. Se trata, si se quiere, de una fugaz experiencia metafísica, pobre de aquel que no la tenga, que no tiene por qué darse necesariamente a través del arte. Y 3, la estética crítica, Rancière, en cuanto se trata de un cambio brusco en el régimen de lo sensible, una especie de desplazamiento de la mirada y del sentido que implica una dimensión política que puede, por supuesto, estar facilitado por un hacer colectivo fundado en un deseo productivo y deliberativo. En los 3 casos interviene en distinta medida y bajo diferentes formatos una dimensión simbólico-poética. Me salto una parte y Gabriel continúa. Discrepo con que la experiencia estética tenga que ser siempre y solamente acontecimiento colectivo, porque eso es virtual. Lo colectivo no existe sin lo individual subjetivo y viceversa. Ahora, es cierto que la experiencia colectiva, en el momento de poner en práctica el deseo, es una vía que permite tanto la socialización de la experiencia estética como la ampliación del campo sensible y crítico del sujeto. Sexta cita. Eduardo reflexiona sobre la creatividad radical de formas de ser, de producción de subjetividad. Un posible punto extremo de contacto con dicha reflexión en nuestra práctica fue el programa llamado Acontecimientos, Curadurías, Producciones Colectivas. Un programa de investigación en torno a la casa como tópico curatorial, desde múltiples perspectivas: trabajo colectivo colaborativo, erosión de la idea de autoría, ausencia de públicos, la casa como un enclave urbano, entre otras reflexiones. Cito nuevamente a Gabriel Pelufo en nuestro libro Materiales. Comillas, la construcción mental de la casa imaginada se llevó a cabo mediante una compleja relación recíproca entre el cuerpo grupal y la corporalidad simbólica de la arquitectura, tejiéndose colectivamente una fina urdimbre entre la casa real y la casa imaginada en diálogo con su territorio y con su historia. Esto condujo a problematizar la noción de vecindad, de manera que la cuestión del límite fue planteada inicialmente para referirse a los bordes de una exterioridad de algún modo ficticia, pero que resultaba funcional a la interioridad de la casa imaginada. En una de las instancias, cierro comillas, en una de las instancias de producción resolvimos realizar un agujero en la medianera oeste de la casa, a modo de construcción de un umbral, una espacialidad a ocupar temporalmente que en una sección geométrica transversal de corte medía 30 centímetros. Cierro con Gabriel. La idea del agujero en la pared aparece tratada colectivamente como un mito en la medida en que funciona para el grupo, como una alegoría de su conflicto con lo que existe más allá del muro, que es también un más allá de lo existencialmente conocido y aprobado por cada uno. Séptima cita.
acontece un intercambio. ¿Dónde está la estación de tren?, me pregunta un transeúnte. Por allí, digo señalando la oficina de correos. ¿Y le importaría de paso enviar esta carta por mí? Por supuesto, respondo decidido, abrir el sobre para ver si hay algo de interés en él. Cierra el intercambio. Lo que invita a pensar Stephen Wright en este intercambio es sobre la condición del interés. ¿Abrimos el sobre? ¿Lo entregamos sin abrirlo? Ambas cosas son posibles, pero nos advierte también que la situación no es del todo verdadera, porque en el fondo no somos entidades dadas, individuales, y que lo que allí acontece es un contrato social, un acuerdo. Esto nos habilita a pensarnos como sujetos múltiples, sociales. Somos más plural que singular, lo que explica que para cada quien somos personas diferentes. Somos un yo múltiple, dice. Pero antes de ese contrato social, utilitario, existe un momento previo en el que tenemos que trabajar para pensar la colaboración. Es lo que llama, citando a Mauss, viejo conocido del autor del libro que hoy saludamos, la solidaridad y la confianza. Habría que preguntarse con firmeza cómo liberarse de las estructuras normativas dominantes para que los lazos invisibles de confianza puedan ser entretejidos nuevamente en comunidad. Esto último es una cita modificada de Stephen Wright. Las ideas del obsequio y del don confluyen en esa tarea del intercambio en comunidad y tienden a infinito, donde la libertad y la obligación, el interés y el desinterés son partes inevitables de esa múltiple paradoja. La paradoja de la colaboración artística reside en y con la comunidad. Es necesario que exista una potente comunidad artística más allá de los artistas individuales, para que las competencias y percepciones se enmarquen en un lugar y compartan a través del don y la confianza. Asterisco 1, esto es un claro reclamo a la comunidad que integro, que supongo hoy no está aquí presente. Y asterisco 2, el texto de Rice, que recomiendo, se titula La delicada esencia del arte colaborativo, se encuentra publicado en español en una publicación de Alonso Crasion y está libre en internet. Octava y por hoy, última cita. De la página 173 a la página 183 se encuentran las referencias bibliográficas. Vaya voluminoso material que evidentemente ordena y configura un mapa para proyectar las reflexiones y prácticas reunidas en filigranas. Comienza con Adams y cierra con el queridísimo y profundamente respetado George Giudice, con Y. Aprovecho este último nombre que nos obsequia el orden alfabético para comentarles que con Giudice dimos arduas jornadas de presentaciones y discusiones sobre proyectos institucionales de mediación y participación ciudadana. Su llamado, y el nuestro, fue y es transformar las instituciones existentes mediante la invasión transversal de ideas cuya audacia esté relacionada con la imaginación artística radical. Iniciativas que entienden a la gente que participa en sus espacios y procesos como activos usuarios, término que subraya otra manera de interactuar, hecho más palpable en la era de Internet en que vivimos. Lo curioso, o no tanto, es que terminamos bailando, junto con George. La última canción que dio cierre a su visita fue Todo tiene su final, de Willy Colón. Bailamos tomados de la mano, sonando una mezcla de son cubano, cha-cha-cha, mambo, guaracha, jíbara, bomba y plena. Los cuerpos se entrelazaron como eróticas hifas. Muchas gracias, Eduardo. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, Eva, muchas gracias. Muchas gracias por este especie de paseo por la Babel infinita, ¿no? Borgiana, que se desprende de todos esos entrelazamientos de voces que están ahí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Buenísimo. Javier, ahora sí, querido, adelante. Bueno, muy bien. Agradezco mucho, Eduardo, la oportunidad de poder comentar, dar mi sentir sobre este nuevo libro. Bueno, no sé bien todos los que están participando, pero para mí Eduardo es un colega antropólogo. Alguno dirá, no, es filósofo, es otra cosa, pero es un colega antropólogo, es un referente en realidad de la antropología hecha en el Uruguay, y con quien he compartido eventos académicos, tribunales de concursos, pero lo que más recuerdo cercano
fue en el año 2019 cuando tuve el honor de entregarle el Premio Nacional de Urbanismo, allá en la Sala Balso, en el Sodre, que es un espacio muy, muy importante culturalmente de nuestra ciudad y de todo el país. Y eso está referenciado, ¿no?, en una cita a pie, donde también están las coordenadas para ir a buscar algunos de los productos audiovisuales, que fueron los que se premió junto con un trabajo de TV Ciudad. Pero lo que más recuerdo y lo que más me divierte ahora de rememorar ese momento, era que éramos dos antropólogos, ¿verdad?, en un mar de arquitectos que históricamente son los que se han apropiado de la ciudad, las calles, en fin, el urbanismo. Y entonces en realidad era como que estábamos celebrando de alguna manera una forma distinta de ver la ciudad, los barrios y su gente. Y que creo que eso es lo que resume lo que yo encontré en Filigranas. Una manera distinta de pensar y de estar en los barrios, en nuestras ciudades y en nuestros ambientes. Así que este es un libro, después de esta pequeña anécdota, es un libro que hay que leerlo de corrido, o por lo menos esa fue mi estrategia. Dejarse enredar por las palabras, los conceptos, eso a mí me dio mucha satisfacción. Hay que leerlo sin detenerse, salvo para ir al baño, comer alguna cosa, y dejarse llevar, ¿no?, como en una corriente. Son palabras en movimiento, se va de una disciplina a otra, o mejor, entre disciplinas, como acá ya se dijo. Hay filosofía, hay geografía, arquitectura, arte, psicología social, antropología, comunicación. En fin, lo que quiero decir es que seguramente hay que leerlo varias veces, pero en la primera, la única, para mí hasta ahora, hay que dejarse llevar. La preocupación central del libro, para quienes no lo leyeron, son los procesos de subjetivación, ¿no? Y los entiende o se entienden allí como complejos de prácticas y experiencias que involucran y producen maneras de ser y hacerse sujeto. Cierro ahí las comillas, voy a mencionar un par de las citas también, pero él estudia esos procesos de hacernos sujetos, de hacernos personas, en relación con la espacialidad y más aún en contextos urbanos, ¿no? Quiere entender en el libro las subjetividades urbanas que nos hacen a muchos de nosotros y de nosotras urbícolas. ¿Sí? Esa es como un poco la palabra que resume esa subjetividad urbana, los urbícolas. Y acá voy a hacer solo un breve paréntesis, porque cuando leí el capítulo que está ahora, lo decías de vuelta, Eduardo, en coautoría con Verónica, enseguida vi, bueno, ahí está la psicología social, esa psicología social de Pillon-Rivière, que a fines de los 80 yo mismo pasé 3 años formándome en el CIFA, aquel centro, ¿verdad?, que fue tan importante, sobre todo por la dictadura, pero había un libro que nos obligaban a leer, que era, obligar en un buen sentido, como decía, ustedes tienen que leer, se llama Acerca del ser sujeto, de Enrique Sobrado, que fue de alguna forma como un formador de muchos de esos psicólogos sociales que del CIFA luego fueron también a la Facultad de Psicología, ¿no? Entonces como que me hizo pensar, me hizo ir hacia atrás también en mi vida, en mi biografía, y cómo esta preocupación de cómo nos hacemos sujetos y cómo también queremos de alguna forma quebrar, romper lo que nos sujeta, ¿sí? Entonces la agencia, la estructura, los determinismos, la libertad, en fin, eso es algo que está constantemente en este libro, o por lo menos eso fue lo que yo he encontrado también de lindo, de importante, desde esta visión de las subjetividades. La manera de abordar los temas que yo identifico en el libro Filigranas es una filosofía con orientación etnográfica. ¿Sí? Esto es una frase tuya, Eduardo, y que me lleva a evocar rápidamente a quien ya mencionaste, que es como un autor que nos conecta, que es el antropólogo británico Tim Ingold, ¿verdad? Que él, bueno, ampliamente citado, mencionado en el libro, él allá en los 90, a principios de los 90, cuando era editor de la revista del Instituto Británico de Antropología, se llamaba en aquel momento MAN, ¿no? Después lo cambiaron porque era demasiado machista, y él decía, ¿qué es la antropología? Dice, la antropología es filosofía con gente adentro.
¿sí? Decía, en el sentido que la antropología es una disciplina que se hace preguntas fundamentales de la existencia, de tratar de explicar la humanidad o los devenires humanos, y también las formas de conocimiento de esa humanidad, pero aprendiendo y construyendo las respuestas con otros seres humanos, junto con otros, y no con, al menos, la caricatura del filósofo a solas con sus representaciones del mundo. ¿Sí? Y eso creo que es también lo que me parece expresa el método, la forma de aproximación a los temas, esa filosofía con orientación etnográfica, que después voy a volver un poquito sobre él. ¿Sí? Entonces, este es lo que queda claro, me parece, en el libro. Eduardo está preocupado por esos temas profundos, como son los procesos de subjetivación, pero las respuestas son en colectivo, haciendo etnografía como modo de pensar y de sentir. El libro se divide en 3 secciones, creo que Sebastián le llamó capítulos, yo me parece que serían secciones: gnosiología, habitar y mediaciones. Voy a compartir rápidamente qué sentí o qué le encuentro de sentido a cada una de las secciones, sin entrar a cada capítulo. Gnosiología. Bien, esta sección incluye ideas y críticas de autores claves del pensamiento filosófico y político occidental que ya fueron mencionados: Deleuze, Guattari, Foucault, Bergson, Agamben, Benjamin. La verdad que me dio mucha envidia la profundidad con que manejás esos autores. ¿Cómo los conocés? ¿Cómo los interpretás? Sin duda, en mi segunda lectura de tu libro voy a tener que regresar a esta primera sección y habitarla mucho más. ¿Sí? Fue la que más me dificultó, por justamente esto, digo, no puedo manejarlo con tus habilidades, ¿sí? Pero realmente me provocó, y seguramente es lo que voy a volver en mi segunda lectura. La segunda sección, habitar, esta es central, porque bueno, es un libro para una teoría del habitar, ¿no? Y acá me quedé directo con esa definición que vos traés, repetís, de Heidegger, de que el modo que el hombre tiene de ser en la Tierra es habitar. Y yo en realidad lo asocié con mi propia formación marxista, y que decía, a mí me enseñaron, en realidad, Marx me dijo que el modo de habitar o el modo de ser en la Tierra es trabajar. ¿Sí? Y entonces, no, vos traes el habitar, porque es mucho más que el trabajar. Sin embargo, yo rescato que una preocupación tuya en todo el libro es lo que en realidad creo que Marx quería también, que era la relación material de las personas con el entorno. ¿Sí? El habitar tuyo no es un habitar solo simbólico o un habitar en abstracto, es un habitar involucrado con la materia. ¿Sí? Y en esa relación de la comunicación, el lenguaje simbólico, el lenguaje articulado, etc., pero en ese entretejer, ¿verdad?, con las trayectorias de la materia que somos y que también está en nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso, siempre esa búsqueda de una constitución mutua del ambiente construido, las palabras, la comunicación, las prácticas, obviamente. ¿Sí? Entonces, es un habitar de una nueva visión de lo material o de una nueva materialidad. ¿Sí? Y creo que eso entonces pone tu libro también en una discusión hoy contemporánea muy importante, es decir, cómo volvemos a entretejer la materia, lo simbólico, los sentires, los afectos, que está en todas las luchas y todos los movimientos hoy en día ambientalistas, sociales, sobre todo en nuestro continente, ¿no? Entonces, lo otro que nos mostrás en esa sección es que estamos en mundos en constante cambio, ¿no? Y por eso se usa devenir urbícolas más que seres urbícolas, ¿sí? Sin embargo, también creo que se reconoce que hay momentos de cristalización de ese devenir, hay singularidades, son espacio-tiempos que se mantienen y que por eso podés hablar de identidades, ¿sí? O sea, es un devenir constante, pero que hay estructuras, fuerzas que se sintetizan y permiten un mantener, y que a veces ese mantener es muy positivo, muy necesario, como esas identidades barriales que vos traés y que también voy a retornar en unas palabras más adelante, y otros, bueno, obviamente es lo que queremos romper, queremos fugarnos de esas
estructuras, ¿verdad? Pero que son estructuras en movimiento, y por eso es que hay posibilidad de salir. Si fueran estáticas, sería mucho más complicado. Y acá, para terminar en esta sección, es el tema del énfasis en la vida cotidiana, que ya se mencionó acá, ¿sí? Es necesario, es también, hay que ir a la vida cotidiana para entender los procesos de subjetivación y del habitar. Y ahí yo quiero resaltar algo que no fue mencionado hasta ahora. Hay una narrativa en fotografías en uno de los capítulos de esta sección, justamente el que está, creo que en coautoría con Verónica, ¿no? Y es ahí donde yo veo a la gente, ¿no? Porque son fotografías de San Pablo, veo gente, veo calles, viaductos, los techos en la ciudad, en blanco y negro son esas fotos, pero que me permite justamente acercar la lectura a la cotidianidad y volver a reconocer esa filosofía con orientación etnográfica que va creciendo a medida que uno va leyendo el libro. Avanza la lectura y avanza con fuerza esa filosofía de orientación etnográfica, ¿sí? Ahora bien, estos apuntes sobre la vida cotidiana y la subjetividad urbícola me hizo leer también este libro y sobre todo esa sección en lo que nos está sucediendo de la pandemia por coronavirus. Me parece que cuando vos nos hablás de todo lo que se construye, se teje en los barrios, ¿no? Y por ejemplo el caso de las comparsas de tambores, cómo eso permite, ¿no? esa, revivir, rehacer, reconstruir constantemente esa subjetividad de los territorios, bueno, todo eso se cayó en algún momento. Se cayó, se silenció, o sea, las comparsas tuvieron que dejar de salir a la calle, salvo que se negaran, ¿no? y fueran disidencias fuertes. El ágora del espacio público, que vos también traes con fuerza y toda su potencialidad, se vio fuertemente limitado. Entonces creo que el libro también puede ser leído ahí, nos permite imaginar todo lo que la pandemia trastocó profundamente y cómo será la necesidad de reconstruir, ¿sí? Entonces creo que también vos no mencionás la pandemia porque fue escrito probablemente antes de este suceso, eso aparece en la fecha, en el año del libro, pero es también algo útil de tu libro para poder entender procesos de ahora, de corto plazo. Me salto a la tercera ya sección, y de acá lo que rescato es la etnografía colaborativa, que también fue acá mencionada, creo que Sebastián hablaba, y lo que yo decía de lo colectivo en la búsqueda de las respuestas, ¿sí? Esto ya más hacia las experiencias de investigación en Casaballe, lo más reciente Ciudad Novísima, que fue lo que derivó en el Premio Nacional de Urbanismo. Y acá vuelvo entonces a eso, al método para abordar los procesos de subjetivación y que uno puede leer. Dice, esta etnografía colaborativa se presenta justamente como el antídoto contra la filosofía sin gente adentro. O sea, el colaborar con otros es lo que te permite a vos no quedarte en esa filosofía aislada, o aislado en realidad, ¿no? Y ahí abro comillas, dice, contra el estancamiento a los que pueden conducirnos los ejercicios puramente academicistas, donde la teoría social y su filosofía resultan completamente ajenas al universo de fenómenos y problemáticas que se pretende abordar, ¿sí? Entonces, al leer el libro, creo que nos está llevando, ¿verdad?, desde textos más abstractos, que alguno podría pensar, están cayendo en ese academicismo, porque ¿dónde estaba la gente, además de los autores? No, pero cuando uno lo lee, se deja llevar en la corriente, es que van apareciendo, ¿verdad?, las personas y bueno, todo lo que esa gente común tiene para decir, para conversar con esos grandes pensadores de lo occidental y de lo universal, ¿no? Y esto me hace llevar al cierre de mi comentario, ¿no? Que en realidad me lleva al cierre, pero me lleva al comienzo del libro. Porque lo primero que aparece en el libro en realidad es el prólogo del rector de la Universidad de la República, ¿sí? En este caso Rodrigo Arim, que nos explica en qué colección fue publicado Filigranas. Y dice, bueno, por un lado es la biblioteca plural, es un compromiso con la libertad de pensamiento, o sea, es una colección donde entra el pensamiento que está escrito sin ortodoxias. Y en eso yo creo que sí, es coherente, está bien. Filigranas, ¿verdad?, es un libro nada ortodoxo en su interpretación de las grandes pensadores, pero también en el análisis de la realidad social. Así que estoy de acuerdo con nuestro
rector y con quienes evaluaron tu libro para que sea parte de esta biblioteca plural. Pero además dice, ¿verdad? Y eso me provocó en el prólogo, que es una colección, abro comillas, de investigación de calidad generada en la universidad pública, encomendada por la ciudadanía y puesta a su disposición. Cierro comillas. Y yo creo que todo el libro tuyo, Eduardo, está comprometido con la gente. Más con los sectores populares y desde ellos con la humanidad urbana. Por lo menos la urbana. Lo más evidente en este sentido, en tu propuesta, es en tu propuesta jugada de que de las múltiples subjetividades urbícolas posibles son las territorializaciones barriales las que nos permiten promover una cierta utopía emancipadora. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo que está jugado con el compromiso con la gente. Es decir, ahí en esos territorios barriales es donde están nuestras posibilidades de emancipación. Pero lo haces sin caer en romanticismo, sin esencialismos. Creo que la descripción de la basura y de los olores invadiendo los microterritorios de Casaballe es para mí la evidencia, lo más elocuente de tu no romanticismo, pero que nos explica, ¿verdad?, que en la escala barrial, en esos retazos del gran tapiz de la vida, es donde somos capaces de movilizar la mayor creatividad humana, porque por un lado nos sentimos relativamente seguros, pero al mismo tiempo estamos abiertos a lo incierto para superarlo, donde podemos entonces construir esos ambientes para la vida, que es lo que estás vos proponiendo y nos estás proponiendo. ¿Sí? Termino, dice textual el autor, rescatando el potencial humano de quienes hacen los barrios. Dice, bastión final de resistencia para muchos, en condiciones extremas de ciudades tomadas por la lógica del capital contemporáneo, los procesos de subjetivación barrial parecen sostener la existencia de quienes de otro modo serían expulsados, excluidos de donde llevan adelante sus respectivas vidas y quieren seguir haciéndolo, así como de aquellos que gestan nuevos territorios donde sea posible hacerlo. Entonces digo, hay esperanza, hay chance para las heterotopías. El libro Filigranas, para una teoría del habitar, cultiva el virus del optimismo reflexivo y al menos a mí me lo contagió en esta primera lectura sin tapabocas. Gracias entonces, Eduardo. Excelente, Javier, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, fantástico también tu lectura, tu tratamiento de toda la presentación, ¿no? En fin, yo creo que si lo tuviera como los demás compañeros que están presentes, escuchándolos a ustedes sin haber leído el libro, me interesaría acercarme, sin lugar a dudas, al libro, porque la verdad que, bueno, muchísimas gracias por haber encontrado todos esos resortes, esas resonancias, esos posibles aportes que, bueno, que es tal cual lo que uno aspira, ¿no? De poder hacer, poder devolver eso, poder poner en el mundo a funcionar eso, ¿no? Un comentario, un par de comentarios nomás a partir de lo último de Javier, sí, ¿no? En relación a la pandemia. Es tal cual, ¿no? La cuestión del habitar con la pandemia, bueno, es como que termina de ponerse, si faltaba, ¿no?, algún despistado, de ponerse sobre el tapete, ¿no?, como una cuestión central que tenemos que abordar en sus múltiples dimensiones, desde la intimidad, bueno, todo lo que se ha empezado a esbozar de los análisis en caliente. Estamos tratando desde el equipo de generar alguna publicación nueva que vaya en ese sentido. También Jimena me comentaba, ¿no? En Chile, digamos, hay algunas estrategias que van en ese sentido. Tiene esta complicación, ¿no?, de que los tiempos, ¿no?, académicos del análisis son otros a los de las emergencias, ¿no?, a las contingencias y los desastres sociales. Entonces, claro, querer compartir cosas en caliente en medio del proceso, muchos dudan incluso de hablar de post-pandemia, ¿no?, tiene su dificultad. Y en eso estamos tratando de generar algún tipo de material más heterodoxo aún, con todo el equipo, con estrategias fotográficas, audiovisuales de los estudiantes, notas de prensa que hemos hecho con compañeras arquitectas que están acá también presentes en el grupo que está, y de ahí abordar, digamos, esto en caliente para tratar de ir un paso más, ¿no? Y después, en relación a lo que traías, ¿no?, a ese Premio Nacional de Urbanismo, a esas narrativas barriales, esa experiencia, también entre nosotros tenemos a varias protagonistas,
de esas exploraciones urbanas que llevamos a cabo juntos. Entre el público veo que está Gloria, está Tita, Eda, que aparece ahí, de esa increíble etnografía colaborativa que vos compartías, que también está como inspiración de esto. Este libro trata, ¿no?, de rescatar toda esa teoría que está ahí puesta en juego, esas herramientas conceptuales. En este momento tenemos La ciudad novísima, el libro que reúne todo ese trabajo, en evaluación en la CSIC, siguiendo este mismo proceso. Esperamos que el año que viene, ojalá de manera presencial y sin tapaboca, podamos estar todos juntos. Ahí sí hay una barra muy grande, estar también haciendo la presentación. Así que buenísimo, muchísimas gracias por haber traído esto también. Estoy más que agradecido realmente por las presentaciones de todos ustedes, han sido más que en fin, buenos en el tratamiento que han hecho de esto. Ustedes saben que uno se pone ahí, ¿no? Pone toda su subjetividad a jugar, y bueno, y han sido más que amables y generosos en todo sentido. No sé si alguien que está presente tiene ganas de conversar, compartir alguna reflexión, hacer alguna participación. Ya vamos 1 horita y media, por abajo de la pata, dijimos que el Zoom no es cansador, pero si tienen los micrófonos abiertos, si alguien quiere compartir algo más. A ver acá en el chat si tengo algo. Es un libro heterotópico tal cual. Bueno, creo que estamos por acá, ¿no? Vuelvo a agradecerles entonces por la participación. Yo sé que también hacerlo por Zoom es todo un desafío para los compañeros, las compañeras que tomaron esta posta. Hemos venido 1 año y medio, ¿no?, del trabajo universitario que nos ha matado con esto de la virtualidad, y esto ha sido también un esfuerzo en ese sentido. Muchas gracias, Mario, que estás ahí mandando abrazos. Un fuerte abrazo a ti. Uno de los capítulos está publicado en Informatio, originalmente, que es la publicación, por ahora la única publicación de nuestra facultad. Así que también está ahí presente. Gracias, Vicente. Que estamos juntos en un curso de maestría en FADU, que también el lunes estamos con filigranas. Allí estaremos con temas de estética, antropología filosófica, divino todo. Muchísimas gracias. Perdón, Eduardo. Yo sé que vas a cerrar, pero para mi segunda lectura espero que me llegue en papel. No, estás en el listado de la CSIC, estás en el listado original. Ahora que llegue va a llevar su tiempo, ¿no? ¿Viste cómo? Si hay que ir a buscarlo, voy a buscarlo, no tengo problema. Felicitaciones. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Están todos ahí en el listado, los que están en Uruguay, ¿no?, para poderles llegar físicamente. Y bueno, y a Jimena después charlamos también, si hay que hacer algún envío para Santiago o para donde sea, se hará. O en el próximo LAI que nos encontremos, ojalá. O bien, perdón, que podríamos organizar también un encuentro en Chile para que vengan, y lo organizamos entre ambos, para que vengan todas, y sobre todo también porque Chile ha vivido esta pandemia, como todos nosotros, pero además un momento constituyente, un proceso constituyente, y estamos en permanente movimiento, aunque sea a través de estas pantallas, o nos escapamos de repente también para otras cosas. Así que nada, que agradecidísima, y ojalá que se lea en Chile, porque tu libro también es eso, no está solamente, hay un habitar, perdón, sí, que no está situado solamente, ¿no?, en Montevideo, en Uruguay, etcétera. Se puede leer en México, en España, en Chile, en Argentina, etcétera, y creo que cada uno también va trayendo a esa conversación contigo, ahí en ese libro, también sus propias subjetividades y construcción, ¿no?, colectiva de estos movimientos. Buenísimo, Jimé, muchísimas gracias. Ahí veo que por el chat también llegan más saludos y mensajes, justamente compañeras que están desde Bogotá. Ojalá presentó la posibilidad para hacer el postdoc en el LabT, ojalá que la ANI le dé esa oportunidad a Sandra. Y bueno, nos quedamos con las ganas de ir a Medellín, ¿no?, en el último LAI que se suspendió. Así que tenemos Medellín también como horizonte allí. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Este video lo vamos a colgar, muchas gracias, Inés, en el canal del LabT, así que también después ustedes lo pueden volver a ver, lo pueden compartir.
Está. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A todas Un y saludo a a vos, todos. Eduardo, por la invitación. Eso, por la Chao, chao. generosidad. Muchas gracias, un gusto. Chao. Y a casa chao, Mario a querido. bailar. Ay, A tomar un vinito. sí, estuve viendo ahí muchas cosas interesantes, Casa Mario. Chao, chao. Chao. Sí. Luego. Abrazo Chao, grande. chao. Abrazo, celebra.